Ah, ok, listo. Muy bien. Ahora, en cuanto al dibujo, quería tocar unas cosas que creo que tal vez ya han tocado algunos profesores aquí. Bueno, algunos de los que dan las clases aquí, pero eh, quería hablar de eso igual, por si acaso, pues, porque no es que he estado en muchas clases, pero no he visto que se hable mucho de ello a fondo. Muy bien. Lo primero que quería hablar o mencionar era la parte de la diferencia entre el dibujo observacional y el dibujo constructivo. El dibujo, ¿qué es cada uno? Ok. El dibujo observacional se trata de cuando nosotros dibujamos algo que nosotros vemos. Ajá. Ok, listo. El dibujo observacional se trata cuando se trata de observar, por ejemplo, si nosotros vamos a dibujar una cara de una persona real, si nosotros vamos a dibujar un fondo, si nosotros vamos a dibujar un paisaje, nosotros estamos utilizando lo que se llama el dibujo observacional, porque nosotros estamos observando lo que se dibuja. Muy bien. Aquí ya entro entonces lo que es el dibujo simbólico y todas estas cosas que se trata más que nada de saber lo que se observa. No, acabamos de empezar de hecho. Acabamos de empezar. Así que bueno, antes de eso, también iba a mencionar que estos tres libros son de lo que voy a hablar. En cada uno yo voy a mencionar en cuál pueden encontrar cuáles cosas en cada uno. Pero son buenos libros, porque en realidad yo me podría poner a explicar aquí ciertas cosas, pero los libros los explican mucho mejor que yo. Así que bueno, ya depende de ustedes qué tanto quieran ponerle en esa parte. Muy bien, empezando con el dibujo observacional. El dibujo observacional, este es el libro que más ayuda en eso, que es Keys to Drawing. Un clásico, por así decirlo. Un libro que no solamente los usan los de acá, sino también se usa mucho del otro lado, pues del otro lado del oriente. ¿Y por qué? Porque es un libro que te enseña mucho a la parte, a la hora de saber observar, saber qué es lo que ves. Por ejemplo, en el primer capítulo se habla mucho de que muchas veces nosotros estamos dibujando algo, pero observamos más el dibujo que el sujeto. Y terminamos dibujando lo que creemos que estamos viendo, pero en realidad no es así. En realidad estamos dibujando es uh, lo que nosotros creemos que vemos. Como cuando, por ejemplo, a veces cuando uno hace un retrato, uno dibuja una sonrisa y uno dibuja, por ejemplo, todo el borde de los dientes. Eh, y uno cree que es así, ¿no? Porque nosotros creemos que son cada uno objeto diferente. Pero cuando uno ve, por ejemplo, uno se pone a observar que la luz y por el contraste que están en los dientes, en la parte de arriba de los dientes, esta parte en realidad ni siquiera se dibuja. Solamente se dibuja el contorno, usualmente, no siempre, pero usualmente solamente se dibuja el contorno de abajo. O cuando dibujamos manzanas, un ejemplo simple, que es el que da el libro, cuando dibujamos una manzana, a veces podemos terminar haciendo esto sin querer desde el principio, cuando la manzana no tiene una forma que no se parece en nada a esto, pero es lo que creemos saber cómo se ve ese objeto. En realidad no tiene nada esto, a pesar, bueno, es una manzana fea, no importa. Pero cuando vemos una manzana de verdad nos damos cuenta que tiene una forma totalmente diferente, las sombras actúan de manera totalmente diferente. Así que es muy importante observar y saber que estamos observando lo correcto. Este libro habla muy bien de eso, así que súper recomendado que lo intenten ustedes mismos. Ok, ahora, cuando se trata del dibujo constructivo, que es el otro, dividiéndolo a grosso modo, podemos dividirlo en observacional y constructivo. ¿Cuál es la diferencia? En el observacional nosotros observamos y tratamos de entender uh, qué es lo que vemos. Mientras que en el dibujo constructivo, que es usualmente el que nosotros decimos dibujo de la imaginación, nosotros tenemos que entender cuáles son las cosas que estamos dibujando. No se trata de qué tan buena es mi imaginación, sino de qué tanto entiendo a fondo lo que estoy dibujando. Así que de eso voy a hablar un poco más ahora. Muy bien, paso de eso entonces, Keys to Drawing, muy buen libro. Y entonces ahora paso a la parte de volumen. Ya les habían hablado de volumen, así que lo mío no va a ser tan largo. Muy bien, a veces veo que, bueno, a veces
yo también lo hago, que cuando uno dibuja a una persona, por ejemplo, disculpen, cuando uno dibuja a una persona, por ejemplo, uno usualmente, vamos a suponer que tiene las especificaciones, tiene unas... ah, uno intenta conectar líneas y yo intento conectar, yo sé más o menos que el brazo es de este tamaño y hago esto y aquí tengo mi dibujo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al principio no estamos pensando de manera tridimensional, no estamos pensando en un objeto que tiene peso y forma, sino que estamos pensando de manera bidimensional. Estamos pensando en conectar una línea de aquí, de este punto a este punto, sin pensar en lo que está debajo de esa línea. Tal vez no me dé a entender bien, así que voy a explicarlo de otra manera. Yo tengo un brazo y yo estoy dibujando esto aquí. Y estoy dibujando esto y este es mi codo y esto es lo que va aquí, ¿no? De esta manera, yo solamente veo una línea que conecta de aquí, aquí, de aquí, aquí. Pero si yo moviera la cámara, vamos a suponer que aquí tengo una cámara que me está viendo aquí esto. Aquí hay una cámara. Si yo muevo esta cámara para otro ángulo, yo, si observo bien, veo que en realidad estoy dibujando un cilindro de esta manera y con, bueno, que tiene un volumen, pero en la forma en lo que lo veo aquí es una manera en que solamente parece que estuviera conectando puntos, pero no es así. Cuando dibujo cosas, especialmente anatomía, tengo que pensar en volumen, en forma, en cómo está esto hecho y cómo es que tiene peso. Y cómo puedo yo darle un volumen a eso para que sea tridimensional, para que se sienta que tiene forma y no se sienta que es plano. Es decir, pensar en volumen, en términos de volumen. Y de hecho, curiosamente, esto en Ante, por ejemplo, me encontré este dibujo de Io Yoshinari, un artista excelente. Y si bien está todo, ¿cómo diría? Simplificado, uno puede ver aquí que él está viendo las formas de manera tridimensional. Él está viendo el volumen que tienen las formas y cómo ese volumen influye en las líneas que se hacen. Porque a pesar de que yo lo esté viendo de manera bidimensional y yo esté solamente haciendo líneas y conectando líneas, esas líneas tienen un peso. Allí hay un peso y se siente el volumen en el dibujo. Así que es muy importante que vean esa parte de no ver el dibujo de una manera que solamente son dos dimensiones, sino pensar en las formas que hay a la hora de construir el dibujo. Muy bien, de eso habla mucho el libro que es este que está aquí, George Bridgman, Drawing from Life. El primer capítulo habla bastante de eso y del concepto de balance, que es cómo le damos a una figura peso para que se sostenga por sí misma y para que no parezca que está flotando en un ambiente o en un lugar, que es algo que también pasa mucho cuando empezamos, pues, que a veces parece que que a veces parece que la figura estuviera como que flotando y no tiene un peso, pero es por eso, porque no le estamos dando un balance propio. Así que también cosas que no son del dibujo de la anatomía en sí, pero que pueden afectar mucho. O sea, yo puedo tener una anatomía muy correcta, pero si no tiene un balance, si yo solamente, aunque tenga las proporciones correctas, si no le estoy dando un volumen a la figura, entonces se va a notar que esa figura no está viva, por así decirlo. Y ya el tercero, lo siguiente que quería hablar era acerca de la parte de ritmo y gesto a la hora de dibujar personas. Eh, ¿Qué es gesto y ritmo? Para tener una idea, por si no lo he escuchado. El gesto y el ritmo son la manera en que yo puedo darle vida a una figura también. Para que no se vea, para que se vea más dinámica, pues, que es un término con el que más estamos relacionados. ¿Y en qué consiste el gesto y el ritmo? Consiste en construir figuras a base de curvas. En lugar de yo hacer una línea aquí y aquí, yo le doy curvas y a esas curvas le doy dando un volumen. Y así entonces voy construyendo. Que aquí no me está saliendo porque bueno, errores.
Ah, pero básicamente se trata de que yo tengo que darle una... Yo le doy curvas a la figura en lugar de líneas rectas para que la figura se sienta más viva. Y esto es algo que hace que las figuras sean más dinámicas. Un ejemplo que se hace, por ejemplo, mucho en Disney, bueno, no en Disney, en la Academia de CalArts, supongo que algunos sabrán, es que los ponen mucho a dibujar almohadas, que están almohadas dobladas. ¿Y por qué es esto? Porque así yo puedo tener un sentido del volumen aún en figuras bidimensionales. O bueno, figuras así pues. Que al final es a lo que me refieren antes, que si yo logro hacer que el objeto sea tridimensional, en un espacio bidimensional, eso es lo que le da peso y volumen a lo que yo hago. Así que bueno, de este libro habla mucho de eso, de cómo hacer sus figuras más dinámicas, de cómo hacer que sus figuras se sientan más vivas para que no estén tan tiesas, por así decirlo. Esto. Y por último, ya mencionando, creo que lo más importante tal vez sería que uno debe intentar entender lo que está dibujando. Hay un video que me gusta mucho de Kim Jong-gi, donde él se pone a dibujar una pistola, un arma, así de su mente, de cero, como él siempre hace, pues. Pero él no es que simplemente va y dibuja un contorno y ya, y hace todo como si fuera por arte de magia. Él empieza a dibujar cada parte de la figura, él empieza a nombrar cada parte de la pistola, cada una de las partes y cómo funcionan. Y ahí entonces poco a poco él va haciendo que la figura, con todas las partes, va tomando forma. Lo mismo con Araki, que él también dice que cuando él dibuja una pistola, él tiene que imaginar cómo funcionan cada y toda una de las partes de la pistola para que esa pistola funcionase aún en un dibujo. O sea que si tú accionaras esa pistola dentro de la página, esa pistola funcionaría porque todos los componentes están ahí. Así que eso. El video de Kim Jong-gi muy recomendado porque, bueno, es Kim Jong-gi. ¿Con qué más les digo eso? Y también por eso, pues porque se ve cómo es que él estudia mucho las cosas que él sabe y que no sabe, y cómo él intenta entender las cosas antes de dibujarlas, cómo es que él entiende y cómo es que eso afecta tanto en el dibujo. Así que eso, lo más importante para recapitular: forma, entender que es una forma, que son formas tridimensionales, cómo darle volumen a las formas, cómo hacer que figuras esto, cómo hacer que las figuras tengan conceptos como fuerza, movimiento, a partir del gesto y el ritmo, y lo que es el concepto de volumen y lo que es el concepto de el dibujo observacional y el dibujo constructivo. Esto que yo les estoy mencionando lo pueden encontrar mucha información ahí en internet porque hay bastante, pero ya es cosa de ustedes investigarlo. No. Ok. Así que bueno, esa parte de por allí. ¿Alguno tiene alguna pregunta por mientras? Ah, sí, voy a escribírselos en el chat ahorita, de hecho. Ok, aquí son el Keys to Drawing, de Bert Dodson. Los primeros, no sé si está en español, pero son más dibujos que cualquier cosa, ¿no? El segundo sí se puede encontrar en español, que es el Drawing Manual de Glenn Vilppu, que es el que trata más acerca de conceptos como fuerza, volumen y esas cosas. Muy importante para aprender qué es volumen y cómo dibujar cosas con peso. Y el tercero es Drawing from Life, de George Bridgman, que bueno, igual también Bridgman va más acerca del volumen y Bilbo va más acerca de el gesto, de hacer que las figuras se sientan con movimiento, mientras que Bridgman va más allá en la parte de que las figuras se sientan reales, de darles una masa. Así que ahí están, les dejé eso. Igual cuando yo suba esto a YouTube voy a dejar el nombre de los libros en la descripción, así que para que ahí lo tengan.
Ok. Muy bien. Terminando con eso del dibujo, entonces voy a ir con la parte de narrativa. Y en realidad esto es súper rápido porque tampoco es la gran cosa, ¿no? Ok. Una cosa que se recomienda mucho a la hora de escribir, de hacer historias, es que nosotros podamos resumirlas de manera muy fácil. O sea, voy a mostrarles un momento esto aquí. De un momento. Ok. Ok, aquí está. Esto lo voy a ver por acá. Ok. Un ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una submisión, un pitch, vamos a entregar algo a Dark Horse Comics para que ellos hagan algo con este trabajo. Nosotros tenemos que entregar tres cosas. Un logline, que es esto que está aquí, que se trata de una o dos, en una o dos sentencias, frases, tenemos que resumir lo que pasa en la historia. Tenemos que agarrar con eso al lector. Para así entonces que él con simplemente una frase diga, ok, estoy interesado. Una hipnosis, que es ya una parte más, ya es como de un párrafo, dos párrafos, que es cuando ya ahí podemos ir un poquito más, ya ahí podemos describir un poquito más de cosas, pero igual se tiene que mantener interesante. Y ya la tercera sería el outline completo, que es cuando ya esto sí sería la historia completa, todo lo que vamos a hacer. No tenemos que tenerlo todo desde el principio, pero mientras más mejor. Esto si lo quieren ver por ustedes mismos, también lo pueden poner en un Google Traductor. Y ahí entonces no es la traducción perfecta, lógicamente, pero allí tienen una idea de qué pueden hacer, ¿no? Esto simplemente tienen que poner Dark Horse Comics Submission o Pitch Meeting. Y ahí les aparece esto aquí. ¿Y por qué es importante esto? Porque así yo puedo mantener un núcleo y puedo mantener bastante claro de qué va la historia. Un ejemplo bastante rápido, que igual es con una película, pero igual pues como que igual importa. Es no sé si alguno la habrá visto, ayer la vi, me gustó bastante. The Sound of Metal. Y yo busco de qué se trata la película y aquí en una frase simplemente me dice: la vida del baterista de una banda de heavy metal cambia por completo cuando súbitamente pierde la audición. Y ya con eso yo sé, ok, es un artista, así que le importa mucho su arte. Es una banda de heavy metal y le importa la música, así que obviamente de eso es lo que vive, pues. Y lo que más le importa lo pierde porque es su audición. Y bueno, ya se autoexplica por qué es importante para él, qué tan importante es para él su audición, pues. Y ya con eso, yo agarro al lector o a la persona que quiero mostrarle esto y ya entonces yo le digo, ok, aquí está interesante. Y si bien esta película tiene temas acerca de autoaceptación, acerca de qué es lo que de verdad importa, cuál es tu identidad después de las cosas que te gustan, pero nada de eso se dice aquí. Aquí solamente se dice de qué va la película, en una sola oración. Y con eso ya yo agarro a la persona y ya yo le digo, ok, ¿qué te gusta y qué no? ¿Por qué deberías ver esta película? En una sola frase. Pero eso, no importa si tenemos preguntas así filosóficas con la vida o cosas así, lo que importa en el logline, en la frase, es hacer algo que podamos hacer. Bueno, mejor dicho, sorry. Hacer algo que llame la atención de el lector o de la persona que va a consumir el producto. Esto, así que muy bien. Esto que está aquí. Ok. Muy bien. Ok, disculpen, creo que se me apagaron los audífonos, así que no estoy escuchando mucho, pero voy a seguir igual. Muy bien. Después de eso, también quería dar un link, se los voy a pasar,
acerca de un paper. Ah, si alguien tiene una pregunta y no respondo al momento, estoy acá, estoy viendo también canal de clases por si quieren, por si acaso, pues, por si no tienen micrófono, por si no los escucho. Así que bien, ok. Aquí mencioné un paper ahorita. Ok, sí. Déjenme ver. Muy bien. Esto que está aquí es un paper que me pasó un amigo. Él también pues hace un cómic que se llama Project Shade. Creo que aquí lo pueden ver. Y él me había, es este que está aquí. Esto que está aquí. Pues páginas así. Bien bonito y todo. Pero no es de eso de lo que vengo a hablar aquí. Este paper se trata acerca de la diferencia entre el manga y el cómic americano. Y de cómo cada uno utiliza atención diferente a los paneles. Como el manga utiliza más la parte de hacer acercamientos para que nosotros tengamos en cámara lo que de verdad importa, mientras que el cómic como que hace más ilustraciones grandes y que el lector entonces vaya eligiendo él mismo qué cosas hacen. No me voy a poner aquí a explicarlo porque es bastante largo. También tiene otras cosas como las líneas de movimiento y cosas así. Y algunas comparaciones pues de cómo sería una escena en cómic americano o europeo y cómo todo pasa en el manga, que se hacen varios puntos de enfoque a diferentes cosas que ocurren. Así que bien, eso, igual que el otro, lo pueden también poner en un traductor de Google y no les va a hacer una traducción perfecta, pero es mejor que nada. Les funciona para al menos tener una idea de qué cosas le funciona al menos para saber más o menos qué se está diciendo, ¿no? A mí me ayudó bastante, la verdad. Te ayuda bastante a ver las cosas como antes no las veías. Así que sí, hay bastante información, no hay que leérselo todo, pero sí tiene algunas partes que son bastante importantes, especialmente esta que está aquí. Que, pues, más que nada de cómo manejar el tiempo en estas cosas. Así que bien. Ya después de eso, ya estoy terminando aquí. Así que quédense un momentito. Después ya iba a ir entonces con algunos recursos que pueden utilizar en caso de que no quieran saber cómo dibujar otras cosas. Pues uno de mis recursos favoritos es esta página que está aquí. Se llama ZA Dreams. Y aquí entonces pueden encontrar tanto libros de Genga o Groundworks, que son los libros que tienen keyframes o dibujos pues de anime y de cómo las anotaciones que se tienen y de cómo se crean los efectos y cosas así. Muy útil para eso porque a veces pues hay ciertas cosas que queremos practicar o podemos practicar ciertas poses, ciertos puntos de vista y cosas así. Así que lo pueden encontrar aquí en la página es esta, zatadreams.net. No sé, creo que es legal porque no se está vendiendo, sino que simplemente se está compartiendo. Y por ejemplo, si yo quiero practicar ciertas poses, ciertos ángulos de cámara, cosas así, yo puedo entonces usar esta página. Y hay muchos libros de... aquí me voy y por ejemplo pongo Ghost in the Shell. Y aquí entonces tengo los dibujos que se usaron para Ghost in the Shell, cómo se hicieron cada una de las escenas y cosas así pues. Solamente un material para que puedan ir viendo y observando. Y así también si yo quiero ver ciertos diseños de personaje, aquí entonces también tengo varios hojas de diseños que son las que se usan como referencias para las animaciones. Así que ahí pues tienen ese recurso por si les interesa usarlo más adelante. Mi otro recurso favorito que recomendaría que le echen un ojo si pueden es el sketchbook de Yo Yoshinari.
Muchos, muchos dibujos dinámicos, muchos tipos de dibujos diferentes. Sirve mucho para practicar poses, para practicar ciertas cosas y no es difícil de conseguir. Eh, no me refiero a comprarlo, pero si quieren comprarlo, pues también. Pero sí, muchas poses, una cantidad increíble de poses por si quieren practicar y que también practiquen un poco de lo que es volumen, fuerza, esas cosas, porque este sketchbook tiene muchas cosas que son dinámicas, no tiene poses que son no tiene tantas poses que son rígidas, pues que solamente está la persona parada y de lado y ya, sino que tiene muchas poses de acción y cosas así por si quieren practicar cosas como gesto y estas cosas. Igual a lo último también tiene muchos efectos de agua, de fuego, de ladrillos rompiéndose y cosas así. Así que sí, bastantes cosas para que puedan practicar. También animales y bueno, ya ustedes verán allí qué cosas les funcionan y qué cosas no. Así que sí, eso. De esta parte, Set Dreams, échenle un ojo a la página porque de verdad que tiene muchos recursos, muchos libros para que ustedes ahí puedan hacer sus propias cosas, sus propias prácticas. Y el sketchbook de Yoshinari, igual les voy a dejar el nombre acá, en el canal de clases. Esto sí. Gracias. Y ya, listo. Aquí les dejé el nombre, el sketchbook de Yoshinari. Y el sitio web también se los voy a dejar aquí, en el canal de clases, que es City Dreams. City Dreams, ok, aquí está. Así que bueno, listo. Creo que eso sería todo. Y sí, más que nada eso. Estos libros que están aquí, para hacer un resumen, estos libros que están aquí, recomendados pues, para que le echen un ojo, aunque sea, no tienen que ser completos, solamente el primer capítulo, échenle un ojo por encima, vean qué cosas pueden agarrar de ahí. Primer capítulo de cada uno de estos libros, que tienen las clases más importantes en realidad, ya lo demás son detalles. La parte de hacer un pitch meeting, de hacer un logline, un resumen de su historia en una sola línea, como lo dice, como si entregaran algo para vender, como hace Dark Horse. ¿Qué más? El paper, si quieren verlo, el link lo dejé. No lo dejé. Ok, y ahora sí lo dejé. Ahí está también. Y los sketchbooks, el sketchbook y también otra cosa que aprendan por ustedes mismos. Ya esto así ya es como que un consejo más personal. No se limiten solamente a lo que aprendan en un solo lugar u otro. Ustedes prueben qué cosas les funcionan, qué cosas no, porque así es como uno va aprendiendo. Así que bueno, tampoco es que soy un experto, como ya les he dicho muchas veces, pero ojalá algo de todo esto les sirva, pues. Así que bueno, ahora sí, si tienen preguntas, cualquier cosa, si quieren escribirlas también, estoy leyendo aquí el canal de clases. Sí, es que sí, o sea, yo, siendo sincero, no, aunque yo les explicara una cosa aquí, ciertas partes de anatomía o ciertas cosas, cómo se dibuja un brazo, cómo se dibuja un pie, es demasiado amplio para yo explicarles todo yo solo. Así que ustedes también investiguen por ustedes mismos y qué cosas funcionan y qué cosas no. O sea, aprendan a enseñarse ustedes mismos, aprendan a ver qué cosas les funcionan y a ver el dibujo de una manera diferente. Sí, estoy leyendo el chat, por cierto. Y más que nada eso, los libros son lo mejor que pueden tener ahorita. ¿Cómo haces un buen villano? Esa es una pregunta bien difícil. Ok, voy a pausar esto un momentito, la grabación, para no irme tan de largo.